Historia de las drogas y su prohibición. El consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, ha sido una práctica ancestral de los seres humanos, utilizadas como medios para escapar de sí mismos, buscando un abandono de la conciencia, algo que es muy propio de la naturaleza humana, como el comer o el dormir. La historia del uso de drogas ha pasado por diferentes etapas desde la época antigua en las diferentes civilizaciones. Se usaban como vehículo de comunicación con las divinidades. En otras, como en la antigua Grecia, se usaban para iniciar a los jóvenes en las artes de la filosofía y era parte de su uso cultural y recreativo. Posteriormente aparecieron los juicios morales y la prohibición de su uso. Un ejemplo de ello fue la Guerra del Opio en 1839. Con los avances científicos se empezaron a sintetizar las sustancias a partir de las plantas. Es así que aparece la morfina y la heroína, derivados de la amapola. La cocaína, producida a partir de las hojas de coca. El LSD del cornezuelo del centeno, entre otras, para uso medicinal inicialmente. Las drogas han estado muy relacionadas con las circunstancias culturales, políticas y sociales de una región. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial empiezan a aparecer los primeros casos de dependencia a la morfina. Y con la Guerra de Vietnam se habla de consumos de marihuana a gran escala. Simultáneamente, en los años 60 y 70 en la sociedad estadounidense, se empieza un movimiento antiguerra, liderado por jóvenes rebeldes que luchan por salir de los estereotipos sociales conservadores buscando libertad. Se populariza así el consumo de marihuana y LSD. Empieza a surgir una política prohibicionista por parte de Estados Unidos hacia los países productores de marihuana y se abre un mercado prometedor para países productores, entre ellos Colombia. Con la política prohibicionista puesta hacia la marihuana, empieza a surgir un consumo de cocaína con fines recreativos en Estados Unidos y aparecen los traficantes a gran escala, por ejemplo, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha en Colombia. Se inicia con ello las grandes mafias en nuestro país y se agudiza la ola de violencia, la cual empezó en los años 50 por grupos guerrilleros alzados en armas contra el Estado. Pero esta vez hay un poder económico que solventa esta violencia, la cual arremete contra la sociedad civil y el Estado colombiano. Surge así una cultura narco, vista en televisión, literatura, cine. Y esto ha calado muy fuerte en la cultura colombiana hasta nuestros días. Esta narcocultura se establece en una sociedad donde las precariedades económicas y la falta de oportunidades están a la orden del día. Con ello se crea la cultura del dinero y el sexo fácil. Surge la corrupción y la justicia y la clase política, flagelo que en la actualidad es el cáncer que carcome nuestra nación. Los jóvenes convierten en héroes a los villanos y se establece la norma a todo vale. Al otro lado del mundo sucede algo similar en Afganistán, un país que ha estado en guerra en los últimos 30 años. Desde el año 2001, con el derrocamiento del régimen talibán, se ha convertido en el primer productor de opio y heroína a nivel mundial. Han establecido varias rutas para la comercialización de estas sustancias y se hacen en pequeñas cantidades, involucrando a más de 1 millón de personas en este tráfico, y por ende ha sido difícil la intercepción de estas redes. La historia del cultivo de opio se remonta a los años 30, para consumo interno especialmente. Pero en los años 70 el cultivo aumentó por la prohibición que surgió en Irán y Pakistán con la invasión de la Unión Soviética en 1979. En Afganistán surgió un movimiento de resistencia, el cual recibía apoyo de Pakistán, Estados Unidos y Arabia Saudita. Y también se apoyaban económicamente con el comercio de opio. Los soviéticos, con sus medidas antinarcóticas, presentaron un movimiento contra insurgencias e implementaron la estrategia de tierra arrasada y llevó al desplazamiento de millones de afganos. Cuando los talibanes tomaron el poder en 1996 con el apoyo de Pakistán y Arabia Saudita, la producción de opio aumentó.
Los talibanes permitieron el cultivo de opio por cuestiones pragmáticas. Los campesinos de Afganistán dependían 100% de este cultivo. En 2001, con la ayuda de Estados Unidos y sus aliados, los talibanes fueron derrocados y dieron paso a grupos armados y líderes tribales de la oposición de los talibanes, formando así el crimen organizado, economía ilícita, inflación, entre otros problemas. Esta historia es muy similar a la de Colombia, lo que lleva a pensar que el tráfico de drogas será una práctica que jamás se termine, porque el negocio es muy lucrativo y cuenta con realidades sociales y económicas muy precarias en países productores, quienes buscan una alternativa de conseguir dinero, y los consumidores que requieren del producto para satisfacer sus necesidades de consumo. Actualmente, y de acuerdo con los informes mundiales de drogas en 2015 y 2016, se evidencia de manera general que no hay un aumento significativo en el consumo de las sustancias. Si bien ha aumentado el número de consumidores, no ha sido muy significativo teniendo en cuenta el crecimiento de la población mundial. Pero si revisamos, por ejemplo, el consumo de cannabis en 2015, se evidencia que hubo un aumento de consumo con fines médicos, así como el uso de opiáceos farmacéuticos. El consumo de cannabis en las cárceles también ha aumentado y se ha sectorizado el mundo de acuerdo a los países productores. Es decir, que en Asia, Europa y África el problema principal son los opiáceos, mientras que en América el problema es la cocaína. Es importante resaltar que en ambos informes se destaca el cannabis como una sustancia que está produciendo problemas de salud. En cuanto al tema de la marihuana, es importante reflexionar sobre el debate planteado por el Ministro de Salud y Protección Social de nuestro país frente al tema de la posible legalización de la marihuana con fines medicinales. Y considerando que, sin desconocer los estudios que se han realizado en varios países del mundo acerca de los beneficios que puede tener en la salud el uso de la marihuana con fines medicinales, y luego de haber sido tratada en laboratorios especializados, se debe analizar muy bien la pertinencia de legalizar su uso en Colombia. Estos cambios en la legislación deben estar acompañados de políticas serias de prevención y ajustes en la norma, puesto que en el día a día los policías de fianza y los docentes se encuentran en dilemas jurídicos a la hora de sancionar a adolescentes menores de edad que se encuentran consumiendo en el plantel educativo. La decisión de legalizar una sustancia como la marihuana, así sea con fines medicinales, y la posibilidad de cultivar en huertas caseras el cannabis para su uso personal, debe estar sustentada en estudios serios frente a los efectos sobre la salud que está teniendo a nivel mundial su consumo, sabiendo que hay una manipulación genética donde el THC es más concentrado en las plantas que ahora se están produciendo, y es la sustancia que están consumiendo los jóvenes actualmente, diferente a la planta que se consumía a finales del siglo pasado. Se puede convertir en un problema social y de salud a la larga. Si bien el prohibicionismo radical y la satanización de los países productores y comercializadores de las drogas no es la solución frente a su consumo, es importante analizar que su despenalización debe estar acompañada de políticas serias y bien sustentadas de prevención, por lo menos a edades tempranas. Los jóvenes actualmente perciben la droga como un elemento normal dentro de su interacción social y su diario vivir. En los años 70, por ejemplo, el uso de la droga se daba más por romper con normas sociales, por buscar libertad, ir en contra de. Pero actualmente los jóvenes viven en una desigualdad social cada vez más grande, con falta de oportunidades laborales y diferencias económicas cada vez más marcadas. El consumismo lleva en la imposibilidad de esperar la recompensa, es decir, que la satisfacción del placer debe ser inmediata, y la globalización a su vez hace creer que todo se puede tener, pero no existen los medios para acceder a todo lo que ofrece el mundo, y se genera en los jóvenes una desesperanza. En Estados Unidos se evidencia un aumento en el consumo de drogas, desencadenando la cultura del consumo. Las drogas hacen parte de la interacción social y es allí donde se debe evaluar el informe que hace Estados Unidos, publicado en octubre, donde se responsabiliza a Colombia por el aumento de los cultivos y la producción de cocaína que llega a este país, y varios senadores cuestionan el dinero invertido en el Plan Colombia y sus resultados. Empieza un discurso de represión, así como el cuestionamiento al proceso de paz, argumentando que durante los años de las negociaciones aumentaron los cultivos. Con esto se hace evidente lo que a lo largo de la historia de la humanidad se ha visto en materia de lucha contra las drogas. Se ataca su producción y comercialización, estigmatizando países en vías de desarrollo.
grupos étnicos y minorías sociales por parte de potencias mundiales que buscan tener el control de estos países, involucrándose en sus conflictos internos, so pena de sanciones económicas que afectaría aún más su situación social interna. La producción y el comercio de las drogas seguirá existiendo mientras haya quien consuma, y la prohibición es una estrategia económica que beneficia a los países más poderosos, porque mantienen el control sobre los dineros ilícitos y mercancía incautada, así como las políticas que someten a muchos países a los beneficios de estas grandes potencias. Sin embargo, se está dando cabida a nuevas formas de pensar, donde la historia cultural, ancestral, dé paso a políticas más incluyentes y donde realmente la salud sea el interés prioritario en cuanto a estrategias de lucha contra las drogas. Repensar el momento social por el que están pasando los jóvenes y cómo las drogas ya entraron a ser parte de la cotidianidad de esta parte de la sociedad, y realizar estudios científicos serios que demuestren que las drogas no son malas por sí mismas, sino que dependiendo de las circunstancias, el contexto y el tipo de sustancia, hay una afectación mental y psicológica.